Hola, bienvenidos a Mundo Luminoso. Mi nombre es Raimundo Castillo Moscarella y hoy vamos a estar hablando del eneatipo 2, del eneatipo sexual. Ya hemos entendido que su pasión es el orgullo y su pasión satélite se puede dividir en lo femenino y en lo masculino, que es el seducir y el conquistar. Para nuestro ejemplo hoy vamos a estar tomando a McMurphy. Randall McMurphy. Aquí vemos que a diferencia de otros dos, Ryan McMurphy, el eneatipo 2 sexual, tiene la necesidad vital de conectar con el otro. Inclusive al final de la película vemos hasta dónde lleva, ¿no? ese deseo, esa necesidad de conectar, a pesar de cualquier norma por la que él tenga que pasar por encima. Necesita crear ese vínculo y eso vemos al final de la película que le trae graves consecuencias. Entonces vemos en él el deseo de ser irresistible, la rebeldía contra las normas cuando es más necesario conectar que seguir esas normas. Una generosidad ostentosa, ¿no? Que hace ver cómo él es importante para ese vínculo. Y hay relaciones intensas, con mucho drama, que pueden dejar muchas secuelas en los dos o en las personas que se relacionan con un dos sexual. Esa intensidad emocional. Como siempre, hoy vamos a mencionar algunos personajes representativos identificados por Claudio Naranjo en Dramatis Personae. En Carmen, de la ópera Carmen de Bizet, muy conocida, Carmen encarna la libertad erótica, el desafío a todo lo patriarcal. La pasión es en ella un motor vital, tanto que hace que los hombres se peleen por ella constantemente. La Cleopatra de Shakespeare, ya sea en cualquiera de las dos obras. Marco Antonio César, Cleopatra siempre aparece como esa mujer seductora, sensual, erótica, ¿no? Que seduce a cualquier hombre y consigue lo que quiere. Conquista el poder sin ese estatus de rey. El Jardín de los Cerezos de Chekhov, tenemos a Lyubov Andreevna del Jardín de los Cerezos, de la obra de Chekhov. Y es esta mujer que acaba de no caer en cuenta de la falta que tiene, ¿no? En ella, siendo un dos sexual, es en la que más se ve esa falta, ¿no? Porque el Jardín de los Cerezos ya no es nada. Lo más normal sería seguir el plan que le sugieren, que es construir, aprovechar ese espacio. Y ella tiene la incapacidad de adaptarse al presente, ¿no? Vive en ese pasado, en ese recuerdo, en lo que fue. Y vive en el amor también atrapada, en ese amor, ¿no? Como una prisión donde se esconde para no enfrentar su realidad. Regala las cosas que no tiene, incapaz de asumir límites. Algunas cositas similares a McMurphy, algunos excesos. Volviendo a Jack Nicholson, Randall McMurphy es interpretado por Jack Nicholson y es un guión realmente brillante que tiene la capacidad de mostrarnos a Randall como un dos sexual en su luz y en su oscuridad, tanto que desde el inicio, en una de las escenas que tiene con el psiquiatra, le dice, mira, yo no puedo resistirme a esa chica que tenía al frente, ¿no? Y hace una imagen una imagen muy erótica, ¿no? Que le incita al psiquiatra, que se la describe, y el psiquiatra le dice, sí, pero era una menor de edad, ¿no? Y él le dice, ya, pero si tú hubieses estado ahí, tampoco te hubiese importado la edad. Entonces ya vas entendiendo los excesos, o sea, es una persona que tampoco es un santo. Tiene unos problemas Randall McMurphy. La película al inicio puede parecer una película muy lenta porque se van acumulando los acontecimientos, hay muchísima construcción y en algún momento puede parecerte que no avanza tan rápido como uno quisiera, pero si uno tiene paciencia y espera el payoff de la película, es una película grandiosa y a lo largo del inicio de toda esta película en realidad se nos va estableciendo la dinámica que hay en este hospital psiquiátrico. Vemos que McMurphy viene de la prisión, él realmente ha cometido un delito y él prefiere hacerse pasar por una persona con algún tipo de psicopatología y desde la prisión han considerado que es conveniente que él vaya a este hospital psiquiátrico a ver si de hecho tiene alguna psicopatología. En medio de este caos aparece la figura que es la antagonista de la película y es la enfermera encargada de cuidar a los pacientes, de supervisarlos en su día a día. Es la enfermera Ratchet y ella seguro desde el inicio se ve muy fría y tiene un tratamiento muy poco empático con los pacientes. Y le molesta que todo el tiempo esté confrontándola y más al frente de los otros y viendo cómo él consigue conectar con todo el mundo
hasta que en determinado día ellos hacen una votación y ella ve cómo poco a poco él va influenciando a todo el mundo en esa votación. Ella claramente se siente amenazada, siente que pierde autoridad frente a él y él la cuestiona abiertamente, con rabia, o sea, le pregunta, la cuestiona al frente de todo el mundo. Y eso la deja a ella en una situación muy incómoda. Muy importante para esta película es Billy, que es un eneatipo 6. La enfermera Rachel de este eneatipo 1 está todo el tiempo confrontando a Billy y su relación con su madre, haciéndolo querer hablar frente a todo el mundo sobre los abusos que ha pasado por su mamá. Y uno de los internos del hospital le dice, pero si él no quiere hablar de eso, ¿por qué lo haces? O sea, ¿por qué le exiges tanto que hable de eso si claramente le incomoda? Entonces vemos que ella establece la autoridad y las dinámicas del hospital sin tener en cuenta la subjetividad del paciente. O sea, en realidad los coloca contra la espada y la pared y en vez de integrar al paciente y cuidarlo, lo va desintegrando, lo ves completamente dividido e incómodo. En fin, todo esto para que entendamos el peso que él carga de su neurosis con su mamá. McMurphy consigue acercarse poco a poco a Billy, van estableciendo una relación y él se va soltando, él va agarrando más confianza en el grupo. Hay una escena en la película donde todo el cuerpo de salud, de médicos y enfermeros, se reúnen a ver si de hecho se van a quedar con McMurphy en el hospital o él va a regresar a la prisión. Todo el mundo dice, mira, no, o sea, él tiene que regresarse, él no tiene absolutamente nada. Sin embargo, ella, Miss Ratched, que es la enfermera, ella le dice, no, nosotros sí podemos ayudarlo. Claro, atrás de eso viene una intención de intervenir profundamente a Randall McMurphy, o sea, ella le molesta y ella quiere acabar con Randall, con McMurphy. Randall, cansado, un día agarra, se roba una furgoneta fuera del hospital. No solamente se va él, sino que él se va con todo el mundo, con todos los amigos que él tenía y con todo el grupo que siempre está con él. Se los lleva de pesca, agarran un barco, se van a alta mar, van al mar. En este acto de Randall de llevarse a todo el mundo, de alguna manera de sacarlos de la rutina, hay una libertad feroz, o sea, una necesidad de sacar a toda esa gente de su día a día, de su mismicie y hacer que vivan otras cosas. No es solo el placer, sino la misión de liberarse, de vivir la vida, ¿no? Como de ponerse en riesgo en algún sentido, ¿no? Esto acaba realmente siendo una hazaña heroica, ¿no? Una señal de libertad. Las cosas se complican en la película cuando durante una noche él engaña a uno de los hombres que se encargaba de la seguridad del hospital y él deja entrar a 2 chicas y deja a una chica con él y también le da alcohol. Y en eso él lo entretiene, hay una fiesta, una celebración terrible, todo el mundo se libera durante esa noche y al día siguiente, cuando llega Ratched y ve el desastre que hay en ese lugar, ella se quiere volver loca, o sea, ella quiere acabar con alguien. Primero se da cuenta que el seguridad estaba bebiendo y además de eso también estaba con una mujer. Luego que lo corrige, llega al lugar donde comúnmente se encuentra con todo el mundo y eso está hecho un desastre, terrible. Aquí lo peor, el clímax de la película se da cuando ella se da cuenta que Billy, el eneatipo 6 del que estuvimos hablando, al que ella siempre presionaba y lo cuestionaba, lo confrontaba y lo humillaba frente a todo el mundo durante la sesión de terapia, que eso no era ninguna terapia, eso era un abuso. Luego que todo el mundo se reúne, ella pregunta, ¿dónde está Billy? O sea, ella obsesionada completamente con Billy. Ella se obsesiona con Billy, ¿dónde está Billy? ¿Dónde está Billy? No encuentro a Billy. Y lo encuentra, ella busca cuarto por cuarto y lo encuentra desnudo con una mujer. Esto es terrible para Billy, lo confronta, le dice que le va a decir a la mamá que por qué él hizo eso, ¿no? Y ella obviamente está dirigiendo la conversación para que él diga que fue obligado. Es como que, si me dices que fuiste obligado, tal vez yo no le diga a tu mamá. Pero al final dice que fue obligado, pero nada. Ella continúa presionándolo con la mamá, con la madre, que le va a decir a la madre que qué va a pensar la mamá, que ella y la mamá son amigas, que se conocen hace muchos años, o sea, es una manipulación terrible y él se suicida. Billy sale del cuadro, de la escena y alguien viene luego y dice,
se mató, o sea, Billy está muerto. Cuando se entera McMurphy, ve lo que está pasando, ataca, o sea, está de lo que ella provocó con Billy, se suicida, se acaba de matar. El resultado de todo esto es muy triste. El 2 sexual, en este caso Randall McMurphy, paga las consecuencias totalmente, le hacen una lobotomía, que eso era lo que Miss Ratch le tenía ganas de, quería intervenirlo profundamente, dividirlo, destruirlo de alguna manera, y lo hizo. Él regresa después de muchos días de la cirugía, y un gran amigo que él tenía, que es un gran y también es una persona grande, pero era un gran amigo de hecho, Chief, un enatipo 8 social, encarna la libertad de Randall McMurphy. Aquí la película cambia un poco, ¿no? en su dinámica. Y en esta escena el simbolismo de la película como que coagula realmente y vemos. Y en este momento este amigo, Chief, que compartió mucho con él, se alegra mucho de verlo y se le acerca y le dice: yo sabía que no me ibas a dejar solo, yo te estaba esperando para que nos fuéramos. Y cuando ve que tiene la lobotomía, que le han quitado la mitad del cerebro, él asume el papel de una libertad mayor. Él lo asfixia, agarra una almohada y lo asfixia, y él dice: ahora sí estamos listos para irnos los dos. No sé, esto es completamente metafórico, obviamente en temas podría parecer un poco tal vez a Moore de Haneke. Sin embargo, aquí el énfasis es en cómo salir del sistema, ¿no? En cómo uno está aprisionado todo el tiempo en ese hospital psiquiátrico lleno de normas, porque así es nuestra vida, es un lugar lleno de normas, donde cualquier cosa que se sale un poco de esas normas es juzgado. Y Randall McMurphy, representando esa libertad, esa búsqueda de vivir la vida de una manera auténtica, feliz desde adentro, eso tiene un gran precio para él. Pues imagínense en ese lugar donde se abusó tanto a Billy por sentir tanta vergüenza y sentir la pérdida del vínculo protector. Igual con Randall McMurphy, es una persona que expresa tanto su libertad que llega a una hora en que hay que cortarle esas alas y literalmente lo dejan sin cerebro. Chief, el enatipo 8 social, que finalmente lo mata y lo libera de esa situación, estuvo todos estos años buscando la esperanza de salir de ese sistema, hasta que llega Randall McMurphy, y a través del sacrificio de Randall, él entiende el valor de todo ese tiempo que él ha estado ahí, y se va, busca la libertad finalmente, víctima de todos esos años de opresión que ha tenido que callarse, ha tenido que vivir como un autista para no llamar la atención, para poder sobrevivir a ese sistema. Entonces es bien interesante ver cómo el carácter del enatipo sexual es central en esta película como un medio de representación de la necesidad de la libertad, de vivir conectando, de tener relaciones y momentos auténticos con el otro, agarrar una furgoneta, escaparse, irse a alta mar. Y obvio con sus excesos, que claro, son negativos, pero tiene que ver con la lógica del antípodo sexual, con esa búsqueda que él tiene, ¿no? Que fue el abuso de una menor de edad, que por eso él ya fue a prisión, no es que fue absuelto. Como siempre, me gusta terminar con un fragmento. El interés que despertó este filme en la cultura de los años 70, sino a partir de la afinidad entre la conducta implícitamente libertaria de un do sexual con el movimiento crítico hacia los hospitales psiquiátricos. Entonces es por eso tan importante y significativo el carácter del enatipo sexual en esta historia, porque busca esa libertad casi que con agresividad, esa conducta libertaria del enatipo sexual, con el movimiento crítico hacia los hospitales psiquiátricos tradicionales, así como la crítica a la cultura represiva misma, porque porque a lo largo de toda la película se nos va creando un sistema completamente represivo que va poco a poco acabando con la identidad de las personas, que va reprimiendo cualquier expresión identitaria de la persona que vaya contra el sistema, ¿no? Todo lo cual nos lleva a sentir que el personaje no está escapando simplemente de la clínica, sino viviendo una hazaña de liberación. Termina la historia cuando un indígena, siempre callado, 8 social, asfixia a su amigo para evitarle la muerte en vida de la lobotomía con la que han supuestamente sanado y a la vez castigado.
Entonces esta película es genial, por eso te muestra lo represivo que es el sistema. No solamente en los hospitales psiquiátricos, donde hoy por hoy se discute la deshumanización de los pacientes, que era una realidad y es una realidad hoy, pero hoy se discute con más conciencia. Y la crítica a la cultura represiva en sí, claro, está en estos contextos más institucionales en la salud, pero por ejemplo América Latina es víctima de una represión constante en todos sus aspectos. Muy interesante esta película, no la había visto, es la primera vez que la vi, me encantó y fue una sorpresa increíble. Si les gusta este tipo de videos, si te gusta Mundo Luminoso, si te gusta la psicología, el arte, el cine y todos estos temas de autoconocimiento, te invito a que por favor comentes, dale like, inscríbete al canal. La semana que viene venimos con el 2 social. Les mando un abrazo, un beso y inscríbete al canal. Chao.